La primera vez que leí El alquimista impaciente, ya leí la novela pensando en hacer una adaptación de la película. Y la primera impresión que recuerdo es de terror, de miedo. Es decir, madre mía, qué novela con tantas cosas tan apasionantes, tan divertidas, tan interesantes, con tantos personajes. Esto va a ser imposible. Eso requirió una segunda lectura. Y en esa segunda lectura sí recuerdo que empecé a ver un hilo conductor. Me agarré como una lapa al personaje protagonista, a Rubén Bevilacqua, al sargento Vila, y siguiéndole a él encontré el camino por el que la novela podía llegar a convertirse en un guión. El alquimista impaciente, como todo relato policíaco, tiene muchísimos personajes. Al fin y al cabo es un camino que recorren unos investigadores a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de desentrañar el misterio de una muerte, de un asesinato, de un crimen, y en ese camino se van encontrando muchos personajes, unos que les ayudan, otros que les obstaculizan el camino. Entonces, realmente era un reparto muy amplio, que había que caracterizar a cada personaje, que encontrarle una forma de ser, de moverse, de actuar, una caracterización, en definitiva, que le hiciera inolvidable para el espectador desde el primer plano en el que aparecía. Me cago en todo, Eutimio, las putas pastillas. No es fácil encontrar gente en la que se pueda confiar a ciegas. ¿Cómo llegó a tener esa confianza en él? Había algunos que estaban muy claros desde el principio. Ingrid Rubio para mí siempre fue Virginia Chamorro desde el principio. Miguel Ángel Solá siempre fue Zaldívar. Y Adriana Ozores siempre fue Blanca Díez, la tenía también muy clara. El personaje de Bevilacqua, de Rubén Bevilacqua, del sargento Vila, interpretado por Roberto Enríquez, me costó más. Lo que pasa es que, hay que romper los estereotipos y me parece que el haber elegido a alguien que en principio no era el estereotipo, al final fue un gran hallazgo. Alguien me dijo una vez que El alquimista impaciente era fundamentalmente una historia de amor, o de amores. Es el amor de Rubén Bevilacqua por Virginia Chamorro y el de Virginia por Rubén, el amor de Blanca Díez, de la viuda, por su marido, el amor de Basili por Irina y de Irina por Basili, y el amor de Zaldívar por su hija, por Patricia, y de Patricia por su padre. Y yo creo que es verdad. Además de otras cosas, El alquimista impaciente es una historia de amor, pero de amores soterrados, de amores vergonzosos o vergonzantes, de amores que salen a la superficie de forma difícil, pero que al mismo tiempo son el motor de la historia. Eso es lo bonito, ¿no? También a mí me encantaba el guión y la relación que tienen ellos por esa razón, ¿no? Porque es más el juego y más conocerse que no llegar a... A partir de mañana ese número estará comunicando, ya lo verás. Es una apuesta, ya lo sé. Pero hasta ahora es el único que parece dispuesto a ayudarnos. Esa escena me gusta. Porque yo creo que cuenta de las escenas estas, o sea, que hay como una línea que es la investigación y otra línea que es la relación que estos dos mantienen, ¿no? Y ahí es como un pico de todo el deseo como... Oprimido. Eso es. Buenas noches. ¿Qué pensarían ellos? Desde luego, yo lo tengo claro, ¿no? Sí, Lo que pensaba. yo también. La verdad es que esto es como me lo imaginaba. Todo en orden. Como en el cielo. Verás, ahí arriba hay unas leyes y cada cuerpo se mueve fiel a ellas. Los hobbies son una prolongación de cómo son los personajes. O sea, tú dices, en ese mundo, el mundo de la constelación, todo está en orden, todo ocupa su sitio, todo tiene un porqué. Las leyes. Y en el mío no deja de ser... Este hombre siempre se pone del lado de los perdedores, de las víctimas, ¿no? Hasta tal extremo que es completamente inusual que un coleccionista de miniaturas tenga solo combatientes derrotados, ¿no? Yeah. ¿No nos hemos pasado un poco? A esa mujer no se la derrumba ni a morterazos. Bueno, tampoco es tan vergonzoso que una mujer se te resista, ¿no? Y recuerdo que Adriana conectaba con algo muy, muy hondo y además había como que una, no sé, a lo mejor es
Sí, tenía un aura así como que era una mujer realmente que algo tenía por dentro muy... como que estaba muy abierto, algo fuerte le estaba pasando y sin hacerlo explícito, ¿no? Mire, hay algo que quiero decirle. Para mí existió ante todo un Trinidad Soler. El hombre con el que tuve a mis hijos y con el que superé las dificultades. A él le añoraré siempre, a pesar de lo que usted sugiere que pasó con el desgraciado que encontraron en el motel. Trabajé como suelo trabajar casi siempre todos los personajes y es pues creando historia, qué le gustaría, cómo, independientemente ya de lo que aparece en guión, ¿no? Cómo viviría, cómo es su relación con su marido, las noches que ella podía estar en vela esperando a que su marido llegara y no llegaba. Y qué pensaría, cuál sería su rabia, los celos y al mismo tiempo todo eso que es la realidad de ella. Por eso cuando me comentan que es un personaje muy seguro, yo no lo creo. ¿Sabe usted lo que pretendían los alquimistas en la Edad Media? Convertir el plomo en oro, si no recuerdo mal. No, lo que buscaban era mejorar su propia naturaleza, no la de los metales. Los metales solo eran el instrumento. Por eso los que se impacientaban y obsesionaban con el oro acababan consiguiendo el efecto contrario, empeorar ellos mismos. Esa secuencia es muy bonita. Y sobre todo lo que dice ella, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece que es muy, muy riesgoso ese personaje que realmente lo soluciona. Bueno, igual que el de Miguel Ángel, ¿no? Espero que no se ofenda usted ahora. Me hubiera sorprendido mucho que un guardia civil tuviera sutileza como para entender el sentido moral de los negocios. No, a lo largo de estos 50 años de vida, 52 en mi caso, he conocido a mucha mierdecilla de este tipo. En Argentina son más abiertos todavía, ¿no? Aquí creo que se ocultan un poquito más. El día que Rodrigo Egea nos presentó, nos quedamos charlando toda la tarde. Me gustó enseguida. Tenía la fuerza de quien puede empeñar su mente y su voluntad en conseguir algo y perseguirlo sin tregua. Es un tipo que siente que ha hecho un pacto con la impunidad y en ese sentido los seres impunes, así tengan la cabeza debajo de la axila y le salgan 5 dedos de la nariz, se sienten don Juanes, ¿no? Pero no porque lo sean, sino porque todo el mundo está en deuda con ellos, por la sencilla razón de que ellos mandan. Ya le dije, soy inocente. Llévatelo. Bueno, y la secuencia tuya en el restaurante, Ay, sí. que estuve ahí de apoyo. Sí. Señorita. Sí, Disculpe, veo que va a cenar sola. me temo que sí. Me preguntaba si le resultaría impertinente que un anciano se brindara a impedir que una dama como usted pase una velada solitaria. Yo no veo ningún anciano. Y en esta cosa siniestra, aparte de que el aspecto este de raparse la cabeza ya es una cosa imponente. Potente, una imagen muy potente. Claro, pero luego esta cosa que tiene, ¿verdad? De como aquí, desde aquí que no pasa nada y tal, y es como, da miedo, ¿no? Da miedo, sí. Zamorro, ¿Qué? échate un poco para atrás los tirantes y saca las caderas. ¿Y por qué no lo haces tú? Bueno, no sería lo mismo, ¿no? No serviría de nada. Está bien. Pero esto es lamentable. Lamentable. Siempre he pensado que el actor es el guardián del personaje. El director la directora es el guardián de la película completa, pero desde luego el guardián del personaje, el que tiene que defenderlo hasta el final, contra viento y marea, es el actor. Entonces, hay que llegar a pactos, evidentemente, y a mí me gusta trabajar así. Me gusta trabajar con gente que me proporciona ideas, que está continuamente pensando sobre su personaje, que me lo discute, con el que hay controversia, con el que podemos llegar a enfrentamientos incluso, pero de los que siempre va a salir algo mejor que la imagen más plana que habría si exclusivamente saliera de mí. Eso lo tengo clarísimo. Me gusta ver el cielo sin toda esa basura luminosa de Madrid. A veces creo que debería pedir destino, aquí o en un sitio parecido. ¿Por qué no lo pides?
Me gusta trabajar contigo. ¿Conmigo? Con Roberto Enríquez hicimos mucho trabajo de mesa. Roberto es un actor muy preparado, muy profesional, en el sentido de que conoce muy bien su profesión, muy analítico, capaz de llegar hasta el fondo de los personajes, capaz de estudiarlos y de construirlos, con todo un caudal de conocimientos de muchos años de trabajo en el teatro, en escuelas. Nombre: Irina Kotova, bielorrusa. Color de pelo rubio claro, ojos azules. 1,80 de estatura aproximadamente. Y con Ingrid siempre me ha gustado también lo batalladora que es, lo guerrera que es. No se conforma. Cuando ella ve algo claro o cuando no ve algo claro, trabaja hasta el final para conseguir verlo, y en el momento que lo ve sabe cómo interpretarlo. Así empezaba la novela El alquimista impaciente, y evidentemente era un reto hacer esa escena. Y evidentemente fue una escena difícil de rodar, incómoda de rodar. Pero yo creo que no hay que escamotearle al espectador los datos importantes de la historia. De la misma forma que las imágenes de violencia, las imágenes duras, crudas de los muertos, de la violencia, son explícitas, todo este amor soterrado que mueve los hilos de la historia, sí quería ponerlo en escena de esa forma soterrada, de esa forma como por debajo, como vergonzosa y vergonzante, como he dicho antes. Una de las mayores dificultades que hemos tenido en el rodaje del alquimista impaciente es el clima. El principio de la investigación sucede en verano, pasa el verano, continúa la investigación cuando descubren el cadáver de Irina, y cronológicamente la película termina en un otoño muy, muy invernal, que es cuando se desarrolla el viaje de Vila y el ingeniero de la central nuclear a la búsqueda de la fuente radiactiva que ha causado la muerte del personaje, la muerte de Ochaíta. Yo estudié psicología, ¿sabe? Cuando terminé me pasé 2 años en paro y busqué refugio en la escuela de la Guardia Civil. ¿Y cuánto tiempo lleva en ese trabajo? Pues casi 10 años. 10 años buscando asesinos. Eso era una gran dificultad, nos creaba una gran dificultad. Pero yo no quería renunciar a eso, no quería renunciar a ese viaje de Vila y el ingeniero de la central nuclear a la búsqueda de la fuente radiactiva, porque me parecía que era la forma de introducir el pensamiento de Vila, lo que Vila piensa sobre la investigación, sobre el mundo, sobre la gente, su escepticismo, su ironía, todos sus rencores y todas sus noblezas. Era una forma de introducirla a lo largo de toda la película sin que la voz nos pesara mucho. Tenemos que ordenar unos indicios dispersos para reconstruir con ellos la realidad. En fin, buscamos desentrañar una historia en la que todo se justifique y encaje, donde los hechos se sucedan necesariamente. Entonces imaginé este sistema que empieza como un flash forward, que realmente vemos a 2 personajes en un coche que no sabemos, a uno le conocemos pero al otro no, que no sabemos quiénes son, ni a dónde van, ni qué pasa, y poco a poco se va construyendo ese viaje que ya en algún momento nos damos cuenta que está situado en otra época, en otro momento, al final de la historia. ¿Y la del cementerio, te acuerdas? ¿De la Almudena? Virginia Chamorro tenía un parlamentario. Pero estas cosas son del absurdo del cine, ¿no? Que de repente nosotros 2 en medio y 40 personas dando vueltas. Dando vueltas. Y dando vueltas y dando vueltas y nosotros soltando ahí. ¿Qué es lo que has averiguado? Que hay una versión oficial. Y que van a decir que alguien ha robado la furgoneta donde estaba la fuente radiactiva. ¿Y cuál es exactamente el peligro? El objeto es inofensivo dentro de su maletín de plomo, pero fuera de él puede provocar lesiones mortales a quien esté cerca. ¿Qué tipo de lesiones? Eso depende del tiempo que dure la exposición. Desde trastornos sanguíneos hasta una necrosis. Ataca sobre todo a tejidos glandulares y a células sexuales. Sí, concentración absoluta. Y a veces era imposible. A mí me daba la risa. Todo, Nos hemos reído mucho. Sí, eso ha sido lo mejor. Yo creo que es en el rodaje que más
he disfrutado y más me he reído. Trabajando y fuera del trabajo. Sí, la verdad es que eso... Sí. No se conforma. Cuando ella ve algo claro o cuando no ve algo claro, trabaja hasta el final para conseguir verlo y en el momento que lo ve, sabe cómo interpretarlo. Así empezaba la novela El alquimista impaciente y evidentemente era un reto hacer esa escena. Y evidentemente fue una escena difícil de rodar, incómoda de rodar. Pero yo creo que no hay que escamotearle al espectador los datos importantes de la historia. De la misma forma que las imágenes de violencia, las imágenes duras, crudas de los muertos, de la violencia, son explícitas, todo este amor soterrado que mueve los hilos de la historia, sí quería ponerlo en escena de esa forma soterrada, de esa forma como por debajo, como vergonzosa y vergonzante, como he dicho antes. Una de las mayores dificultades que hemos tenido en el rodaje del alquimista impaciente es el clima. El principio de la investigación sucede en verano, pasa el verano, continúa la investigación cuando descubren el cadáver de Irina y cronológicamente la película termina en un otoño muy, muy invernal, que es cuando se desarrolla el viaje de Vila y el ingeniero de la central nuclear a la búsqueda de la fuente radiactiva que ha causado la muerte del personaje, la muerte de Ochaíta. Yo estudié psicología, ¿sabe? Cuando terminé me pasé 2 años en paro y busqué refugio en la escuela de la Guardia Civil. ¿Y cuánto tiempo lleva en ese trabajo? Pues casi 10 años. 10 años buscando asesinos. Eso era una gran dificultad, nos creaba una gran dificultad. Pero yo no quería renunciar a eso, no quería renunciar a ese viaje de Vila y el ingeniero de la central nuclear a la búsqueda de la fuente radiactiva, porque me parecía que era la forma de introducir el pensamiento de Vila, lo que Vila piensa sobre la investigación, sobre el mundo, sobre la gente, su escepticismo, su ironía, todos sus rencores y todas sus noblezas, era una forma de introducirla a lo largo de toda la película sin que la voz nos pesara mucho. Tenemos que ordenar unos indicios dispersos para reconstruir con ellos la realidad. En fin, buscamos desentrañar una historia en la que todo se justifique y encaje, donde los hechos se sucedan necesariamente. Entonces imaginé este sistema que empieza como un flash forward, que realmente vemos a 2 personajes en un coche que no sabemos, a uno le conocemos pero al otro no, que no sabemos quiénes son, ni a dónde van, ni qué pasa, y poco a poco se va construyendo ese viaje que ya en algún momento nos damos cuenta. Trabajé como suelo trabajar casi siempre todos los personajes y es pues creando historia, qué le gustaría, cómo, independientemente ya de lo que aparece en guión, ¿no? Cómo viviría, cómo es su relación con su marido, las noches que ella podía estar en vela esperando a que su marido llegara y no llegaba. Y qué pensaría, cuál sería su rabia, los celos y al mismo tiempo todo eso que es la realidad de ella. Por eso cuando me comentan que es un personaje muy seguro, yo no lo creo. ¿Sabe usted lo que pretendían los alquimistas en la Edad Media? Convertir el plomo en oro, si no recuerdo mal. No. Lo que buscaban era mejorar su propia naturaleza, no la de los metales. Los metales solo eran el instrumento. Por eso los que se impacientaban y obsesionaban con el oro acababan consiguiendo el efecto contrario. Empeorar ellos mismos. Esa secuencia es muy bonita. Y sobre todo lo que dice ella, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece que es muy, muy riesgoso ese personaje que realmente lo soluciona. Bueno, igual que el de Miguel Ángel, ¿no? Espero que no se ofenda usted ahora. Me hubiera sorprendido mucho que un guardia civil tuviera sutileza como para entender el sentido moral de los negocios. No, a lo largo de estos 50 años de vida, 52 en mi caso, he conocido a mucha mierdecilla de este tipo. En Argentina son más abiertos todavía, ¿no? Aquí creo que se ocultan un poquito más. El
día que Rodrigo Egea nos presentó, nos quedamos charlando toda la tarde. Me gustó enseguida. Tenía la fuerza de quien puede empeñar su mente y su voluntad en conseguir algo y perseguirlo sin tregua. Es un tipo que siente que ha hecho un pacto con la impunidad y en ese sentido los seres impunes, así tengan la cabeza debajo de la axila y le salgan 5 dedos de la nariz, se sienten don Juanes, ¿no? Pero no porque lo sean, sino porque todo el mundo está en deuda con ellos, por la sencilla razón de que ellos mandan. Ya le dije, soy inocente. Llévatelo. Bueno, y la secuencia tuya en el restaurante, Ay, sí. que estuve ahí de apoyo. Sí. Señorita. Sí, Disculpe, veo que va a cenar sola. me temo que sí. Me preguntaba si le resultaría impertinente que un anciano se brindara a impedir que una dama como usted pase una velada solitaria. Yo no veo ningún anciano. Y en esta... Impacientaban y obsesionaban con el oro, acababan consiguiendo el efecto contrario. Empeorar ellos mismos. Esa secuencia es muy bonita. Y sobre todo lo que dice ella, ¿verdad? Sí. Y a mí me parece que es muy, muy riesgoso ese personaje que realmente lo soluciona. Bueno, igual que el de Miguel Ángel, ¿no? Espero que no se ofenda usted ahora. Me hubiera sorprendido mucho que un guardia civil tuviera sutileza como para entender el sentido moral de los negocios. No, a lo largo de estos 50 años de vida, 52 en mi caso, he conocido a mucha mierdecilla de este tipo. En Argentina son más abiertos todavía, ¿no? Aquí creo que se ocultan un poquito más. El día que Rodrigo Egea nos presentó, nos quedamos charlando toda la tarde. Me gustó enseguida. Tenía la fuerza de quien puede empeñar su mente y su voluntad en conseguir algo y perseguirlo sin tregua. Es un tipo que siente que ha hecho un pacto con la impunidad y en ese sentido los seres impunes, así tengan la cabeza debajo de la axila y le salgan 5 dedos de la nariz, se sienten don Juanes, ¿no? Pero no porque lo sean, sino porque todo el mundo está en deuda con ellos, por la sencilla razón de que ellos mandan. Ya le dije, soy inocente. Llévatelo. Bueno, y la secuencia tuya en el restaurante, Ay, sí. que estuve ahí de apoyo. Sí. Señorita. Sí, Disculpe, veo que va a cenar sola. me temo que sí. Me preguntaba si le resultaría impertinente que un anciano se brindara a impedir que una dama como usted pase una velada solitaria. Yo no veo ningún anciano. Y en esta cosa siniestra, aparte de que el aspecto este de raparse la cabeza ya es una cosa imponente. Potente, una imagen muy potente. Claro, pero luego esta cosa que tiene, ¿verdad? De como aquí, desde aquí, que no pasa nada y tal, y es como, da miedo, ¿no? Da miedo, sí. Zamorro, ¿Qué? échate un poco para atrás los tirantes y saca las caderas. ¿Y por qué no lo haces tú? Bueno, no sería lo mismo, ¿no? No serviría de nada. Está bien. Pero esto es lamentable. Lamentable. Siempre he pensado que el actor es el guardián del personaje. El director la directora es el guardián de la película completa, pero desde luego el guardián del personaje, el que tiene que defenderlo hasta el final, contra viento y marea, es el actor. Entonces, hay que llegar a pactos, evidentemente, y a mí me gusta trabajar así, me gusta. La primera vez que leí El alquimista impaciente, ya leí la novela pensando en hacer una adaptación de la película. Y la primera impresión que recuerdo es de terror, de miedo. Es decir, madre mía, qué novela con tantas cosas tan apasionantes, tan divertidas, tan interesantes, con tantos personajes. Esto va a ser imposible. Eso requirió una segunda lectura. Y en esa segunda lectura sí recuerdo que empecé a ver un hilo conductor. Me agarré como una lapa al personaje protagonista, a Rubén Bevilacqua, al sargento Vila, y siguiéndole a él encontré el camino por el que la novela podía llegar a convertirse en un guión.
El alquimista impaciente, como todo relato policíaco, tiene muchísimos personajes. Al fin y al cabo es un camino que recorren unos investigadores a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de desentrañar el misterio de una muerte, de un asesinato, de un crimen, y en ese camino se van encontrando muchos personajes, unos que les ayudan, otros que les obstaculizan el camino. Entonces, realmente era un reparto muy amplio, que había que caracterizar a cada personaje, que encontrarle una forma de ser, de moverse, de actuar, una caracterización, en definitiva, que le hiciera inolvidable para el espectador desde el primer plano en el que aparecía. Me cago en todo, Eutimio, las putas pastillas. No es fácil encontrar gente en la que se pueda confiar a ciegas. ¿Cómo llegó a tener esa confianza en él? Había algunos que estaban muy claros desde el principio. Ingrid Rubio para mí siempre fue Virginia Chamorro desde el principio. Miguel Ángel Solá siempre fue Zaldívar. Y Adriana Ozores siempre fue Blanca Díez, la tenía también muy clara. El personaje de Bevilacqua, de Rubén Bevilacqua, del sargento Vila, interpretado por Roberto Enríquez, me costó más. Lo que pasa es que, bueno, hay que romper los estereotipos y me parece que el haber elegido a alguien que en principio no era el estereotipo, al final fue un gran hallazgo. Alguien me dijo una vez que El alquimista impaciente era fundamentalmente una historia de amor, o de amores. Es el amor de Rubén Bevilacqua por Virginia Chamorro y el de Virginia por Rubén, el amor de Blanca Díez, de la viuda, por su marido, el amor de Basili por Irina y de Irina por Basili, y el amor de Zaldívar por su hija, por Patricia, y de Patricia por su padre. Y yo creo que es verdad. Además de otras cosas, El alquimista impaciente es una historia de amor, pero de amores soterrados, de amores vergonzosos o vergonzantes, de amores que salen a la superficie de forma difícil.